Ya está, bien. Vamos a considerar en San Mateo capítulo 5, verso 1, más adelantito en Salmos capítulo 32, verso 1, perdón, y más adelantitos en el Salmo 119, también en el verso 1. Ahí vamos a considerar. Salmo 119 sí tiene esa característica que es el salmo más largo, es el capítulo más largo de la Biblia. El capítulo más largo de la Biblia lo encontramos en Salmos, el 119 es muy largo, y el más cortito también está en Salmos, creo que es el 117, 117, el más cortito, pero el Salmo 119. Pero no, hombre, no le tengan miedo. De hecho, ¿en cuánto tiempo se lee la Biblia? Si empezáramos a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no paráramos, ¿en cuánto tiempo la leeríamos? Son algo así como 48 o 49 horas de lectura. Si dividimos esa lectura, decimos, bueno, ¿en cuánto tiempo podemos leer la Biblia? 15 minutos al día, 15 minutos de lectura bíblica, lo divides, lees la Biblia en un año, menos de un año. Entonces, ese es el tiempo que se calcula. Entonces, a veces no hemos leído la Biblia porque no le has dedicado 15 minutos solamente a la lectura. Bien, quiero que piensen un momento en una situación. Imagínate que tienes un viaje a un lugar muy agradable, un viaje, no esos viajes de trabajo, no esos viajes que son resultado de una mala noticia, que tienes que ir a ver a alguien, no. Imagina un viaje placentero, un viaje que vas a un lugar que te gusta, un viaje que vas a pasarla bien y que lo tienes solucionado, además lo pagaste con tiempo, no te vas a preocupar por el dinero, no vas a preocuparte por los gastos, la reservación está hecha, es uno de esos lugares todo incluido y es un lugar bonito, y vas y te subes al avión. ¿Cómo estás? Ya estás arriba, ya pasaste aduana, ya pasaste registro, ya metiste equipaje, ya estás arriba. Todavía no despegas, todavía no sales, sigues estando en Reynosa. La ciudad es la misma, el clima, vas a un lugar donde el clima es muy agradable, pero aquí no, aquí de momento el clima es, mira, hasta traes todavía la chamarra puesta porque hace frío, pero estás en el avión. ¿Qué ha cambiado? Nada, no ha cambiado nada. Estás en la misma ciudad, estás en el mismo lugar, no ha despegado, pero nunca he visto a alguien que esté llorando de tristeza cuando va camino a sus vacaciones. Nunca. Si tú lo observas a alguien que va a su lugar, las sensaciones de alegría, de contentamiento, de esperanza, esa sensación, aunque sí, pero es que sigues donde mismo. Algunos desde algunas semanas antes, desde hoy ya me voy, la otra semana. Sigues teniendo que levantarte temprano, tienes que ir a trabajar, tienes que cumplir con responsabilidades, vas a batallar con la gente que esté a tu alrededor, pero sin embargo tu sensación es otra. Eso es de lo que quiero hablar, porque la Biblia lo captura de una forma: bienaventuranza. Mateo capítulo 5, verso 1, enseñanza del Señor Jesús. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esa expresión, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que padecen persecución, como que son de esas expresiones como que chocan, como que no van de la mano. Algunas traducciones de la Biblia no utilizan la palabra bienaventurado, algunas traducciones de la Biblia dicen dichoso, algunas traducciones de la Biblia dicen bendecido, algunas traducciones de la Biblia dicen afortunado o feliz, y entonces como que lo complican más, porque imagínate eso, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Pues no, el que tiene hambre y sed de justicia no, como que no puede estar en un estado de felicidad. El concepto de afortunado, que la suerte le ha favorecido, Imagínate que el Señor Jesús se para delante de nosotros y dice, la suerte ha favorecido al que es perseguido. Pues no, al contrario, parece que el que es perseguido no ha sido favorecido. La definición de bienaventurado es afortunado, feliz, digno de ser felicitado. ¿Quién es digno de ser felicitado?
alguien que padece persecución, alguien que está en una condición de intranquilidad y que llegue y esté en una condición de intranquilidad, no lo felicitas, lo compadeces. Alguien que está en una situación de insatisfacción, alguien que está pasando por una crisis, como que no te acercas a decirle, bienaventurado. Ay, lamento tu situación, siento que estés pasando por eso. Alguien que está en una condición de secuestro, ¿cómo le llamas bienaventurado? Que dice a los que padecen persecución, a los que estén en una condición de ese tipo, que dice bienaventurado. Pues no me siento feliz, no me siento dichoso, no me siento afortunado. Bueno, dame oportunidad, déjame explicarte a qué se refiere la palabra de Dios, o qué se refiere más allá de una definición muy por encima. La etimología de la palabra bienaventurado son compuesta, es una palabra compuesta, bene, ventura y ado, que es bien, las cosas por venir y una acción. Esto es un estado emocional que está determinado no por la realidad, sino por el porvenir. Eso es la bienaventuranza, eso es ser bienaventurado. Un estado de ánimo que no se determina por las circunstancias inmediatas, no se determina por el entorno inmediato, sino por el favor de Dios que habremos de recibir. Y es que cuando nos acercamos a Dios y pensamos en Dios, de pronto Dios no es instantáneo, déjenme decirles. Hace tiempo que Roger nos enseñó, Dios es un Dios de procesos. Y Dios empieza a actuar. Es como cuando ese pequeño llora en la madrugada porque tiene hambre y la mamá se levanta y la respuesta viene en camino. Mira, ya se levantó, ya está camino a buscar ese biberón, ya las cosas vienen. Va a llegar, va a intervenir, lo va a solucionar. Y entonces es donde se va a decir bienaventurado o felicitable. De pronto, cuando nos topamos con esas, a final de cuentas la Biblia no se escribe en español, se tradujo al español. Y donde a veces el español se queda corto, porque cuando pensamos en bienaventurado o pensamos en dicha, la dicha es un estado de felicidad por tener lo que se desea. Bueno, es que yo no tengo lo que se desea, yo deseo la paz y la paz no la tengo en este momento. Entonces como que la palabra dicha se queda corta. La palabra dicha, tener lo que se desea, yo deseo justicia y la justicia aún no ocurre. Yo deseo sanidad y la sanidad aún no ocurre. Bueno, pero va a ocurrir. Pero va a llegar. Felicidad, la felicidad es sentirse pleno o sentirse gozoso por tener lo que se desea. Y vaya que hay muchas cosas que deseamos y de pronto no tenemos o no han ocurrido. Afortunado, el afortunado tiene que ver con la buena suerte y resultado del azar, y no es así. Lo que obtenemos de parte de Dios no es por azar, no es por suerte. Tiene que ver con el amor de Dios y tiene que ver con nuestras acciones. La palabra felicitable, me felicitas por mi realidad. Imagínate que caes postrado, que viene un diagnóstico que no es amigable, un diagnóstico que se pinta gris hacia adelante, y que nos acerquemos y te vayamos a ver y que vengo a felicitarte. ¿Te estás burlando? ¿Te estás burlando de mi condición? No. Vengo a felicitarte porque Dios va a obrar en tu vida. Y eso es ser bienaventurado. Es recibir una buena noticia. Cuando recibes una buena noticia, las circunstancias no han cambiado. Por eso te decía ese ejemplo. Es como cuando vas a ir de viaje a un lugar al que deseas ir, al que sabes que te la vas a pasar muy bien. Sigues en el avión, sigues en Reynosa, no ha despegado. Cuando te ves, ¿y qué ha cambiado? Todavía no despega, todavía no estás allá, el clima sigue siendo el mismo, se pueden agarrar balazos allá afuera, hombre, también puede pasar. ¿Qué ha cambiado? No me siento dichoso, no me siento esperanzado, no me siento feliz por mi realidad, por el momento, por el instante, sino por lo que ha de venir. Tal vez si me aceptas este ejemplo es como si estás, repito, en una situación de enfermedad, pero llegan y te dicen, lo que tienes tiene solución. Hay un tratamiento efectivo, hay una medicina que es efectiva para lo que tú tienes. Me siento satisfecho. Me sigue doliendo, sigo padeciendo esta condición, mi realidad no ha cambiado, pero sé que va a cambiar. Después la bienaventuranza, un estado de gozo y felicidad por la expectativa de las buenas cosas de Dios por venir. Eso es ser bienaventurado. Eso es ser bienaventurado. Es un estado de gozo, un estado de felicidad, no por la realidad, no por el entorno inmediato, sino por lo que habrá de venir,
por lo que habrá de suceder, por lo que Dios habrá de hacer en mi vida o lo que Dios habrá de hacer a través de nuestra vida. Y entonces toma sentido. Toma sentido cuando vemos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque van a recibir la respuesta de Dios. Ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen, porque Dios habrá de intervenir en ellos, porque vamos a recibir lo bueno de Dios, porque contamos con la bendición de Dios, porque contamos con el favor de Dios, porque si bien mi realidad inmediata no ha cambiado, yo no estoy viendo mi realidad inmediata. Bueno, ¿y tú por qué estás contento? Porque Dios va a intervenir. Bueno, no acabas de escuchar al médico lo que acaba de decir, escucha al médico, pero además de escuchar al médico, escucho la voz de Dios que me dice, yo estoy contigo y te voy a fortalecer y vas a salir adelante. Porque yo estoy viendo, dice la expresión, una expresión que decían de Moisés, que se movía como viendo al invisible, se determinaba como viendo al invisible. Y entonces transitamos. Y pues porque estás así, no te acaban de quitar el auto. Sí. Pero no estoy viendo lo inmediato. No estoy viendo lo inmediato, estoy viendo lo que otros no alcanzan a ver. Eso es lo que llamaríamos tener los ojos de la fe. Oye, ¿tú por qué estás así? No te secuestraron, o no te detuvieron, o no te quitaron. Porque no estoy viendo lo temporal. Entramos en un estado de bienaventuranza. Entramos, somos bienaventurados. Hace tiempo le dije, ¿quién se siente santo? Y a veces no nos sentimos santos. No somos santos porque la presencia de Dios está en nosotros. Y entonces también somos bienaventurados. Somos bienaventurados de Dios, los bienaventurados, los que contamos con el favor de Dios, independientemente que las circunstancias, que lo temporal, que lo inmediato pareciera que no cambie. O no estás viendo la realidad económica, estoy viendo a Dios. Estoy contando con la presencia de Dios, estoy contando con el favor de Dios hacia adelante. Oye, es que el escenario hacia adelante se ve muy complicado, humanamente hablando tal vez, pero sabes que mi vista no se detiene en los próximos 20, 30, 40 minutos. 20, 30, 40 años. Mi vista tengo puesta en la eternidad. La tengo puesta en la eternidad. El dólar sube, el dólar baja, los impuestos, que a lo mejor nos bajan el IVA, que a lo mejor no lo bajan, y nos anunciaron que lo bajan, nos emocionamos, y luego surge la noticia que siempre no, no, espérame. Mi estado de ánimo no depende de las circunstancias, de las noticias que surgen de los diarios, sino de las noticias que Dios tiene para mí en su palabra, y me llama bienaventurado. Y entonces estoy en un estado de gozo, en un estado de felicidad que no depende de las circunstancias, sino de las promesas de Dios para nuestra vida. Ahora, la bienaventuranza, o dirá, bueno, ok, ¿y cómo puedo ser bienaventurado? Bueno, la bienaventuranza es una consecuencia de la fe. Es saber que Dios va a intervenir en nuestro favor. Es confiar y descansar en Dios. Eso es ser bienaventurado. Es descansar y confiar en la intervención de Dios. Por eso les decía que la palabra que no estoy del todo de acuerdo con las traducciones de la Biblia, lo digo con respecto, que dicen afortunado. Digo, porque no depende de la suerte, no es como si me hubieran echado un volado y cayó águila, me va a ir bien. ¿A quién lo hace? Cayó sello, me va bien. No, me va a ir bien, ya compré un boleto, sorteo, la casa del TEC tiene que salir. Espero, Señor, la suerte me va a favorecer. No es un asunto de suerte, no es algo fortuito. Dios interviene en nuestra vida no porque así hayamos sido elegidos por suerte. Dios interviene en nuestra vida porque nos ama. Porque nos ama y porque hemos sido sensibles a su palabra. Salmo 32 dice, ¿quién es o quién puede ser bienaventurado? Porque pareciera a veces que no todos, potencialmente todos, pero ¿cómo activamos y cómo entramos en ese estado de bienaventuranza? Dice el Salmo 32:1, bienaventurado, ¿sí? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que en Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cómo podemos entrar en ese estado de bienaventuranza? ¿Cómo podemos decir, soy bienaventurado, estoy en un estado de gozo, de paz, de alegría, porque cuento con la intervención de Dios? Porque Dios va a estar interviniendo cotidianamente, ordinariamente en mi vida. Soy bienaventurado porque confío, veo a mis hijos y no me inquieta su futuro.
¿No te preocupa qué va a pasar? No, no me preocupa. ¿Por qué me va a preocupar? Al contrario, estoy contento, estoy expectante de ver lo bueno que va a ocurrir en la vida de mis hijos. Estoy contento y expectante de ver lo bueno que va a ocurrir en la vida de mis nietos. Y aun cuando yo no esté, seguirán ocurriendo cosas buenas en toda mi casa. En toda mi casa seguirán ocurriendo cosas buenas. Porque soy un bienaventurado. ¿Quién es un bienaventurado? ¿Quién entra en esa condición? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Esto es cuando con humildad nos hemos acercado a Dios y hemos pedido perdón por nuestros pecados. Cuando hemos buscado transitar por el camino de la cruz, el camino que Dios ha marcado para nosotros, que no es difícil. El otro expresión en Salmo 119, verso 1, también una vez más el salmista toca el quién es bienaventurado. Dice, bienaventurados los perfectos de camino. Bienaventurados, dichosos, expectantes de la intervención de Dios, confían en que Dios interviene, los que transitan por el camino perfecto, los que andan en la ley de Dios. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. De tal forma que la bienaventuranza o el ser bienaventurados es una consecuencia de la fe, de creer y confiar que Dios está presente en nuestra vida y aún la necesidad más básica, Dios habrá de cubrirla. Dios habrá de proveerla. Eso es una bienaventuranza, pero es consecuencia de tener fe en Él. Y bueno, ya les he dicho que la palabra fe también tiene como acepción disciplina. También disciplina a la palabra de Dios. ¿Qué es tener fe? Creer y disciplinarse a la palabra de Dios. Y cuando creemos y nos disciplinamos a la palabra de Dios, que no es difícil. ¿Qué es la palabra de Dios? Honra a tus padres, no provoques la ira de tus hijos, sé íntegro en todos tus caminos. Esa es la palabra de Dios. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, la bienaventuranza es una consecuencia. Es una consecuencia. De tal forma que puedo decir, ¿qué te ríes? Soy bienaventurado. ¿Por qué estás tan contento? Porque soy bienaventurado. Porque no estoy viendo lo inmediato. Estoy confiando en la intervención de Dios y saber que Dios va a intervenir, saber que le hemos entregado. Dice, entrégale a Dios tus asuntos, confía en Él y Él hará. Que le hemos entregado a Dios nuestros asuntos y hacemos un presupuesto y lo construimos y lo hacemos bien y somos justos en los precios y correctos en los materiales y en lo que vamos a hacer y los entregamos. Lo entregamos confiando en que Dios abre puertas. Nos entregamos confiando en que Dios abre puertas. En eso, en ese sentido nos movemos. Y entonces, ¿por qué estás tan contento si no te han autorizado eso? Estoy contento porque soy bienaventurado. Porque mi estado de ánimo no se determina por las circunstancias, se determina por saber que cuento con el favor de Dios. Eso es bienaventurado. Por eso cobra mucho sentido la expresión del Sermón del Monte en San Mateo, pues es bienaventurado los pobres de espíritu, porque el que reconoce su pobreza y busca salir de la condición de pobreza de espíritu, Dios tiene una respuesta para ellos. Por eso son bienaventurados, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque Dios está dispuesto a traer solución y saciar esa necesidad que tenemos. Por eso los pacificadores somos bienaventurados, porque Dios interviene. ¿Sí? Se las dejo a su consideración y valórenme y empiecen el día creyendo que somos bienaventurados. Terminen el día sabiendo que somos bienaventurados, que podemos conciliar el sueño no inquietos, no pesadumbrados por el día de mañana, logré, no llegué. Somos bienaventurados, contamos con el favor y la intervención de Dios en nuestra vida, en nuestros asuntos, en nuestra casa. Contamos con el favor de Dios. Sea pues la bienaventuranza un estado en el que entramos. Sí, les dejo. Gracias.